En los años 50, el presidente Eisenhower nombró secretario de Defensa al presidente de la General Motors, entonces la empresa más potente, entre otras cosas, en la fabricación de armas y símbolo del capitalismo norteamericano. El personaje en cuestión rechazó cualquier posible conflicto de intereses entre sus nuevas responsabilidades políticas y las empresariales con una frase que se hizo célebre: lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para la General Motors y viceversa. Lo fundamental de la frase es el viceversa, porque indica quién manda. Ahora el coro de Sáenz de Santamaría, Margallo, Valenciano, el portavoz de la Comisión Europea y el resto de la tropa vienen a decir que lo que es bueno para España es bueno para Repsol y viceversa. Esta reflexión es de Miguel Romero, el Moro. Ya no podremos tenerte aquí, Moro, pero podemos seguir leyéndote. Este programa va por ti. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Privatícese o expropiese, ahí la cuestión. Para discutir de estas cosas hoy contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Rafa Mayoral, abogado. Bienvenido una noche más a Fort Apache. Buenas noches. Nos acompaña también Manuel Llamas, director del área económica de Libertad Digital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Andrea Benítez Dumont, otra de las habituales, periodista. Buenas noches, Pablo. Se estrena Jesús Gómez, alcalde de Leganés por el Partido Popular. Muchísimas gracias por venir al programa. Un placer, buenas noches. Emanuel Rodríguez, de la Fundación de los Comunes. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Enrique del Olmo, trabajador del Ayuntamiento de Madrid, militante del Partido Socialista, y me ha dicho que un pajarito me ha dicho que quizá aspirante a ser alcalde de Madrid puede ser. El pajarito está en lo correcto. El pajarito está en lo correcto. Buenas Muchísimas gracias por venir. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, en el punto de mira. La privatización de empresas públicas viene de lejos. Durante el gobierno de Felipe González se vendieron 77 empresas públicas y la ejecutiva de Aznar privatizó más de 60 empresas por un valor equivalente al 6,7% del PIB de la época. Entre ellas, todas las joyas de la corona: Endesa, Telefónica, Tabacalera, Argentaria, Repsol, Red Eléctrica y Gas Natural. Estas ventas permitieron a España reducir el déficit público para así cumplir con los criterios de Maastricht y entrar en el euro. La gran mayoría eran y siguen siendo excelentes negocios. Desde el comienzo de la crisis, los recortes en educación o sanidad, unidos a la externalización de su gestión, abren las puertas a la mercantilización de los servicios públicos. Por otro lado, los procesos socialistas de América Latina han tomado el camino opuesto, expropiando empresas estratégicas que garanticen la soberanía nacional. Esta noche, en Fort Apache, nos preguntamos por las consecuencias de estas dos estrategias. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Rafa. ¿Tiene sentido privatizar una empresa con beneficios? Ninguno porque es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Hombre, tiene sentido para algunos, fundamentalmente para los que la compran, ¿no? Porque están haciendo un negocio a costa de todos y de todas, ¿no? Yo creo que ese es el asunto, ¿no? Y los objetivos son objetivos, pues precisamente de poder detentar el poder sobre el conjunto de la sociedad, y eso significa que hay que privatizarlo y evitar el control democrático que se pueda establecer por parte de los ciudadanos siendo un bien público. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, no la mentira del déficit público, porque precisamente lo que se está haciendo es teniendo pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Gracias, Rafa. Manuel. ¿Qué empresas públicas tienen beneficios? Absolutamente ninguna. Todas las empresas públicas en este país y en el resto son una auténtica ruina económica, además de un nido de nepotismo, un nido de enchufismo, un nido de ineficiencia, de negligencias graves, un nido de corrupción, en definitiva. Ejemplos en España hay muchos: Renfe, Paradores, AENA, Televisión Española, televisiones autonómicas. No hay ni una sola empresa pública que arroje beneficios. Quizás la única, Loterías, es un monopolio del juego, por cierto. Sin embargo, las empresas que sí daban beneficios, empresas privadas y que han sido expropiadas, y ejemplos de ello claros hay en América Latina, como YPF,
como Pemex, como PDVSA, las petroleras latinoamericanas, increíblemente arrojan pérdidas a costa del dinero de los contribuyentes. Es un caso único en la industria del petróleo a nivel mundial. Gracias, Manuel. Andrea, tu minuto. Sí, creo de cualquier manera que la situación de América Latina, la situación de Europa, hay un océano de por medio y hay un océano de diferencias y circunstancias. Yo creo que realmente la privatización de los servicios públicos y de empresas públicas es simplemente un regalo y un negocio para los amigos de quienes distribuyen y privatizan. No hay más que ver quienes han estado en puestos y en cargos en distintos gobiernos que hoy son asesores o pertenecen al consejo directivo o entran o salen de la empresa privada al ámbito público con un bagaje de un lado y haciéndolo costar en el otro, y que realmente se aleja cada vez más de las necesidades de los ciudadanos, que por cierto, empresas que se han levantado y se han constituido justamente con el trabajo de todos y cada uno de los ciudadanos de este país y de Europa, ¿no? Gracias, Andrea. Jesús. Bien, yo creo que es un falso dilema, ¿no? Porque bueno, pues hay algunas actividades que tiene sentido que se gestionen públicamente, bien directamente de la administración o bien desde una empresa pública, que vendrían a ser los monopolios naturales en caso de que tal cosa exista, y otra muy distinta es, bien, pues en el caso de América Latina que habéis planteado, en el caso de Repsol, resulta que es una petrolera, es decir, la YPF, cuando estaba en manos del Estado argentino, pues que tenía bastantes problemas para explotar sus propios yacimientos, le hacía falta capital, le hacían falta inversiones, y llamas a capital extranjero para que te ponga esas inversiones y para que puedas mejorar tus prospecciones, y claro, cuando ya te han descubierto los yacimientos y cuando ya te han puesto la empresa en orden, dices, bueno, ahora me la quedo. Es decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que cuando vuelvas a llamar otra vez a capital extranjero para que te ayuden, no lo vas a tener. Gracias, Jesús. Emanuel, tu minuto. Privatizar empresas públicas, toda empresa pública que genere beneficios en estos países en los que vivimos, evidentemente se va a privatizar. Y toda aquella empresa pública que genere déficit, pero que sin embargo pueda ser externalizada y su gestión pueda dar cierto beneficio a determinados capitales, se va a hacer así. Entonces nos encontramos con un falso dilema en realidad, o sea que es oponer siempre sector público al sector privado. En realidad la cuestión es qué tipo de régimen estamos viviendo, qué tipo de control democrático tenemos sobre los recursos públicos. En realidad deberíamos hablar de recursos comunes, y sobre eso deberíamos pensar qué tipo de gestión se aplica, que muchas veces la pública ni es la mejor, pero evidentemente la privada, cuando hablamos además de sectores sensibles como la sanidad o la educación, es la peor opción. Gracias, Emanuel. Enrique. Yo recuerdo que en 1996, cuando se produce la privatización de las joyas de la corona, a la que he hecho referencia a la entrada, escribí un artículo en El Siglo que se llamó el robo del siglo, precisamente. Y ahí planteaba una cuestión con la oleada privatizadora que se había producido por parte del gobierno Aznar, que es que no solamente era pasar los beneficios públicos a beneficio privado, sino era robar al país un conjunto de acumulación no solo de capital, sino de inteligencia colectiva. En ese sentido, por ejemplo, el volumen de I+D que se perdía con la privatización de estas empresas era una pérdida sustancial para el país, mucho más cuando la inversión y el desarrollo es una de las fuentes no atendidas de forma sistemática por los diversos gobiernos de este país. Entonces yo creo que en ese sentido se privatizan precisamente, como decía Manuel, cuando tienen beneficios. Muchas gracias, Enrique. Decía Enrique en 1996, pero la privatización de algunas empresas españolas inicia mucho antes. Es más, los criterios de convergencia de Maastricht datan de 1993 y eso implicaba que nuestro país tenía que reducir el déficit, y una de las vías más rápidas para reducir el déficit fue precisamente privatizar empresas estratégicas. La pregunta es, ¿ganaron algo los ciudadanos haciendo que Endesa, que Telefónica se convirtieran en empresas privadas? Barra libre. Bueno, yo creo que el caso de Telefónica es paradigmático, ¿no? Telefónica hace algunos años, antes de ser privatizada, era un nido de nepotismo, como decía antes, un nido de enchufismo con plantillas totalmente sobredimensionadas. Y ahora no. O sea, ¿Rodrigo Rato está en Telefónica por sus méritos como economista o por haber estado en un gobierno? Bueno, Rodrigo Rato está de conseguidor, como están todos los políticos que fichan por las grandes empresas, como conseguidor, porque a
diferencia de lo que piensa mucha gente, las economías desarrolladas y sobre todo las españolas están tan intervenidas que tienes que tener línea directa con el gobierno para poder bueno, pues tener al menos una vía de negociación. Pero es evidente que Telefónica antes era un claro modelo de ineficiencia, era un monopolio por el cual no había competencia y eso generaba un servicio de bajísima calidad. Hay que recordar, muchos españoles no lo sabrán, sobre todo los jóvenes, pero nuestros padres seguramente sí. Había listas de espera para tener una línea de teléfono en España, de meses, y Telefónica arrojaba pérdidas inmensas. ¡Qué casualidad! Como Televisión Española, oiga, no conozco ninguna televisión privada que arroje pérdidas. Y si arroja pérdidas, cierra. Las televisiones públicas se pueden permitir el lujo de arrojar pérdidas sin ningún tipo de problemas porque ese agujero es cubierto con el dinero de todos los españoles. A mí Telecinco no me cuesta absolutamente nada. Antena 3 no me cuesta absolutamente nada. Esta televisión no me cuesta absolutamente nada. Pero Televisión Española me cuesta mucho dinero y las autonómicas también. La diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, y con esto termino, es la siguiente. Una empresa pública no pertenece al pueblo, pertenece a los políticos, sirve exclusivamente a intereses políticos. Las empresas privadas, a diferencia de eso, única y exclusivamente sirven al pueblo, a nosotros, porque si no nos sirven bien, desaparecen. Emanuel. Yo estaría en parte de acuerdo con lo que comenta Manuel, pero no es verdad. O sea, las empresas privadas nos cuestan mucho. Nos cuestan mucho las grandes constructoras, a las que les estamos pagando pues, un montón de pasta por infraestructuras que además no tienen una utilidad social clara. Nos cuestan muchísimo, por supuesto, las operadoras de autopistas. Nos cuesta mucho, por ejemplo, prácticamente toda la externalización de servicios que hay y además eso degrada los servicios públicos. La cuestión está bien planteada, es decir, la cuestión tiene que ver con el control democrático que tenemos sobre determinados recursos que no pueden ser exactamente del Estado, que no pueden estar en manos de la clase política sin ningún control, sino que son recursos comunes y que son recursos de todos. Y eso tenemos que intentar establecer instituciones, mecanismos de control claros sobre esos recursos y sobre su gestión. A día de hoy, hablar de una diferencia clara entre sector privado y sector público, sobre todo cuando hablamos de grandes empresas, o más bien entre sector privado y gobierno, es hablar de una falsa oposición. Son uno y lo mismo. No son conseguidores, son sencillamente la misma clase, la misma oligarquía. Las élites extractivas de las cuales habla en buena medida su grupo de prensa. Pero ¿cuáles son esos recursos comunes? Es decir, habría que definir, ¿no? Es decir, en qué consideramos propiedad privada y qué consideramos propiedad pública. Porque es que si no, al final, vamos de un extremo a otro. Quiero decir, si el modelo ideal es que todos los recursos y todos los medios productivos estén controlados, pues bien por el Estado, o bien por una burocracia, o bien pues por una clase de ciudadanos que todavía no se ha descubierto ni han existido nunca, que son buenos, generosos, nunca se corrompen y además tienen las mejores intenciones, pues yo creo que eso no existe, pero en cualquier caso ya hemos tenido un experimento que se parece bastante, ¿no?, a que, bueno, pues que todos los recursos productivos, incluso hasta los bienes de consumo, estén tutelados o directamente dirigidos por una burocracia estatal. Ahí tenemos los países del socialismo real, que bueno, pues no acabaron muy bien. Es decir, ahí todas las empresas eran públicas, ahí todos los recursos eran públicos, ahí no había competencia y ahí todo era común. O, en principio, nominalmente, todo era propiedad del pueblo en general. Lo que ocurre es que lo administraba pues una casta de burócratas. En fin, pues eso, por lo menos hemos visto, ¿no?, la experiencia nos ha demostrado que eso no es un modelo viable y, desde luego, en cualquier caso, no es un modelo que produzca las cotas de bienestar y de libertad de oportunidades que el modelo que tenemos ahora. Rafa. Yo creo que depende para quién, ¿no? También hay yo creo que ahí quizás hay algunas dudas que debieran despejarse, ¿no? Sobre todo acerca de ese mito del sueño americano inexistente, ¿no? Pues la verdad es que es una lástima que no exista esa utopía del mercado perfecto y del mundo de las empresas, donde, bueno, pues todo parece que es de todos, ¿no? Y todos somos, cada vez que se privatiza una empresa, ¿no?, pues vamos a devolverla al pueblo, que es lo que dice también Esperanza Aguirre, y que hay que sacar a los políticos de los consejos de administración y dejarlo en manos privadas. Es una cosa un poco extraña, ¿no?, porque en Estados Unidos los consejos de administración también están compuestos por los políticos. No hay que decir que España es una economía intervenida.
si queremos decir que España es una economía intervenida, bueno, Estados Unidos es el modelo. ¿Cuál es el perfecto? Supongo que el perfecto será el modelo norteamericano, ¿no? O el más avanzado en ese sentido que se exponía antes, ¿no? Bueno, pues la realidad nos demuestra que al final en Estados Unidos lo mejor que hay que hacer para poder entrar en política pues es ser multimillonario. Es la manera más coherente de ser una persona que triunfe en política en Estados Unidos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como comentaba Manuel, en el fondo forman parte de la misma clase, que es esa clase oligárquica que al final tiene un planteamiento muy claro, que es nacionalicemos las pérdidas, es decir, si nuestros negocios van mal, lo vamos a pagar entre todos, pero lo que es muy importante es que se privaticen cuanto antes los beneficios y se lo queden, lógicamente, los oligarcas. Y se hacía una pregunta de qué cosas pueden ser comunes, y a lo mejor yo creo que todo no debe ser común, ¿no? Probablemente podamos plantear muchas cosas que a lo mejor no puedan ser comunes, ¿no? Pero hay cosas que son comunes por naturaleza, ¿no? Porque los recursos naturales pues son de la humanidad, difícilmente se podrían, entonces deben beneficiar al conjunto de la humanidad, ¿no? La energía, el transporte, las comunicaciones y el sistema financiero, que ha demostrado, la experiencia yo creo que es algo que también nos tiene que servir, ¿no? Y el sistema financiero ha demostrado ser un absoluto caos, dejándolo en manos de delincuentes, porque al final, desgraciadamente, el capitalismo es una organización, es un sistema basado en la delincuencia como forma de acumulación, ¿no? Y yo creo que eso es importante también que lo tengamos claro, ¿no? Me pedía la palabra Enrique, pero quiero dejar una cosa encima de la mesa. Es un señor tan de derechas como el señor de Gaulle, pero resulta que era patriota y decía, no, en mi país la electricidad tiene que estar controlada por el Estado, y en la medida en que yo quiero hacer política hay una serie de sectores estratégicos que si no dependen del Estado yo estoy como vendiendo la soberanía de mi país en pedacitos, y eso fue lo que le permitió decir, incluso vamos a tener tecnología nuclear porque si no vamos a volver a ser el terreno de operaciones de una guerra mundial entre dos grandes potencias. Un señor tan conservador como de Gaulle era perfectamente consciente de la imperiosa necesidad de que cualquiera que que se presente a las elecciones para algo, porque si no también podíamos privatizar los ayuntamientos y que directamente nos lo gestione una cosa privada. O sea, no sé, a lo mejor los ciudadanos de Leganés dicen, pues ya está, privatizamos Leganés y esto que lo convertimos en... Pero parece que las cosas públicas tiene sentido que se gestionen públicamente. Enrique. No, yo creo que en esta discusión lo primero que hay que plantear es cuál es el objeto central de la discusión entre privatización y expropiación. Yo creo que tiene que ser el bienestar de la población, el bienestar de los ciudadanos, la generación de riqueza para los ciudadanos y para su desarrollo, y la eliminación de los factores de desigualdad que existen en esta sociedad. Entonces yo creo que la toma de decisiones en relación al manejo de los tentáculos económicos de una forma pública o privada tiene que ver siempre con esta discusión. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace muy poco vimos una maravillosa película de Ken Loach, El espíritu del 45, donde refleja la diferencia entre el final de la Primera Guerra Mundial, donde la población inglesa pasó hambre, penurias y mortalidad infantil como no se había conocido hace mucho tiempo, y el final de la Segunda, cuando se inicia toda la oleada de nacionalizaciones dentro del gobierno Alten. Entonces, yo creo que este es un elemento sustancial en la toma de decisiones. Y esto de que la empresa pública es un foco de nepotismo, de ineficacia, eso es absolutamente falso. O sea, gran parte de los avances de la sociedad se ha producido desde la inversión pública, desde el capital público. En los años 30, sin ir más lejos, en Estados Unidos, ¿qué hubiera sido? No, y más cercano, Internet, ¿de dónde surge? O sea, surge justamente de la inversión pública en Estados Unidos, o Turing en Inglaterra, ahora que estamos. Entonces yo creo que es el punto de referencia, y vamos a volver sobre ello, el mito de la ineficacia. Andrea. Sí, yo creo sin duda alguna que si las empresas públicas, si el sector público va mal, es una corresponsabilidad de todos los que participan de una u otra manera en el devenir de la misma. El sector privado efectivamente tiene un objetivo muy claro, que es el lucrativo. No le importan otras consideraciones que sí se le podemos reclamar al sector público, a las empresas públicas. Tenemos la obligación y lo podemos hacer. No solamente porque participamos de alguna manera en el devenir o en el malvenir de dicha empresa, sino porque está reconocido a nivel de derecho internacional por todos los conflictos que se fue generando siempre con los recursos naturales o los recursos energéticos, como mencionaba Rafael recientemente. Hay una resolución de Naciones Unidas
desde 1974, a raíz de un conflicto que hubo sobre el petróleo, tanto por parte de una petrolera inglesa y sobre suelo iraní, que terminaron resolviendo que las inversiones privadas y todas las empresas privadas estarían sujetas al interés público que lo determinaría concretamente los objetivos de preservación de esos recursos de los cuales el pueblo en última instancia es, no sé si el propietario, pero sí el más cercano al usufructo natural del mismo. En cuanto a los yacimientos petrolíferos fiscales, mira, desde 1922, más o menos, existe una explotación de los distintos yacimientos petrolíferos en Argentina. Se sabe que en las Malvinas, en la plataforma submarina, hasta la Quiaca, bajo el tierra argentina, hay petróleo, como también los mexicanos saben de dónde está el petróleo. Las privatizaciones no las resolvieron los habitantes de Argentina, sino un gobierno que dijo que no iba a privatizar nada y lanzó inmediatamente a los 3 meses una campaña desaforada de privatización de absolutamente todo, desde el petróleo hasta el árbol, la plaza, etcétera, como más o menos está teniendo un tenor aquí. Bueno, revertir esa situación cuando los argentinos terminaban, y los mexicanos también terminaban, por ejemplo, pagando el petróleo mucho más caro a Repsol, que lo pagaban anteriormente cuando eran yacimientos petrolíferos fiscales en Argentina, o yacimientos petrolíferos fiscales en Bolivia, que fue campaña, por cierto, de un político burgués y de la reacción en Argentina, en toda América Latina, para la defensa del petróleo y los recursos naturales. Resolvieron los distintos gobiernos hacerse eco de las demandas populares, y en este caso era ajustar los precios no al mercado nacional, sino fundamentalmente a la extracción de los recursos que sacaban. Manuel. Argentina y Venezuela son sin duda ejemplos de países prósperos, desarrollados y ciertamente ricos, muy ricos. Vamos a ver, las empresas públicas, no sé insisto, reto a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Decidme, por favor, una empresa pública española que arroje beneficios. Es que no lo hay, quitando loterías, insisto, no hay ni una empresa pública que arroje beneficios. ¿Por qué? Porque no responde en ningún caso a criterios de mercado. Responde única y exclusivamente a intereses políticos. Las empresas públicas, aunque estén con el apellido público, no son del pueblo. Pero los hospitales, está bien. Son única y exclusivamente de los políticos. ¿A quién responde Televisión Española? Al gobierno del Partido Popular. ¿A quién respondía Canal Nou? Al gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿A quién responde Canal Sur? Al Partido Socialista en Andalucía. Es evidente a quién responden las empresas públicas. No por casualidad están presididas y dirigidas, no por los más capaces, sino por los amigos de los políticos. No casualmente, dentro de las empresas públicas trabajan en gran medida los amigos y allegados a los políticos. No tienen ninguna necesidad de arrojar beneficios. No la tienen porque su sostenibilidad no depende de hacer un buen servicio a bajo coste. Depende única y exclusivamente del presupuesto de cada año, del reparto presupuestario. Las empresas privadas, ¿qué buscan? Lucrarse. Evidentemente que buscan lucrarse. La cuestión, a costa de lo que sea. La cuestión no es esa, la cuestión a costa de lo que sea. La cuestión es ¿cómo consigue lucrarse una empresa privada? Y esa es la pregunta clave. Perdona, es el caso de Telecinco en Italia, haciéndote muy amigo del señor Craxi que gobernaba. Sí, eso es capitalismo de Estado. En el caso del señor Lara, financiando La Razón con propaganda institucional del gobierno. En fin, en España es muy difícil hacerse rico sin tener amigos en el gobierno. Amancio Ortega ha generado... Ponme un solo ejemplo de un sitio donde no funcione así. Suiza no vale porque allí el dinero que usan no es de ellos. Amancio Ortega ha generado una enorme fortuna a nivel mundial sin necesidad de ningún tipo de favores políticos. Insisto, claro que las empresas privadas buscan el lucro. La cuestión clave, la pregunta clave es ¿cómo consigue una empresa privada lucrarse? Solo hay una forma, sirviendo de la mejor forma posible a sus clientes. No hay otra. En el momento en el que pierdes la confianza de tus clientes, esa empresa y todos sus trabajadores se van directamente a la quiebra. Emanuel. Ahora voy contigo, Jesús. Emanuel. Bien, planteas varias cuestiones. Algunas de ellas son falsas, otras son reales. Evidentemente las televisiones son a día de hoy aparatos de propaganda de la clase política. Obvio.
No todas las empresas públicas no son rentables, tenemos varios casos, empresas de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente cuando se privatizan lo que aumentan son claramente los beneficios, probablemente sin inversión, que se va a delegar probablemente a la inversión pública, como es el caso del canal de Isabel II, y también seguramente lo que sería privatización de algunos bienes que hasta ahora eran públicos, pueden ser montes, servidumbres de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero centrémonos en algún caso que es como el que yo creo que es a día de hoy el caballo de batalla, que es la cuestión, por ejemplo, de la sanidad. Usted externaliza un servicio sanitario, sea cual sea, un hospital, un centro de atención primaria, o los centros de atención primaria, o los centros de especialidades, etcétera, etcétera, que se está haciendo aquí ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Bien, prácticamente todos los estudios internacionales que se han hecho a día de hoy, y que es difícil echarlos por tierra, en los países anglosajones donde se ha aprobado este modelo, vienen a señalar que la calidad del servicio empeora, porque obviamente se trata de un lucro y hay que ahorrar costes. Una forma de ahorrar costes es dar peor servicio. Y además el coste público aumenta entre 2, 3, incluso hasta 5 veces más. Esto lo vemos también con las infraestructuras, los transportes, etcétera, etcétera. Obviamente hay que tener una desconfianza absoluta sobre la clase política, que vuelvo a decir, no hay mucha diferencia con la clase empresarial, son uno y lo mismo. Vienen muchas veces, estudian en determinados países donde hay escuelas de formación de élites en los mismos colegios, pertenecen a la misma clase política, clase social, comparten los centros de ocio, etcétera, etcétera. No hay, por lo tanto, que confiar en la clase política, pero lo que sí podemos pensar es que cuando los bienes son públicos, y no solamente públicos, sino comunes, se pueden aplicar formas de control democrático y formas de gestión sobre los mismos que no caigan en los vicios que evidentemente caen cuando quedan presos de la clase política. Ese es nuestro reto, obviamente. No se trata de defender el sector público tal y como lo conocemos, pero obviamente no se trata de dejarlo en manos de una serie de grupos empresariales que no tienen mucha diferencia con esa clase política, que pertenecen a la misma clase oligárquica y que los van a gestionar únicamente en su propio beneficio. Jesús. Vamos a ver, aquí se habla del lucro como si fuera una cosa diabólica. Es decir, el lucro no es más que la consecuencia de haber empleado bien unos recursos productivos. Es decir, cuando hay lucro es que precisamente, como decía Manuel Llamas, se han servido bien las necesidades de los consumidores y se han empleado bien los recursos, porque de lo contrario lo que hay es consumo de capital. Es decir, se están devorando recursos. Es decir, cuando consumes el capital disminuye tu capacidad productiva. Yo estoy seguro de que... estoy seguro, no, tengo la convicción de que Repsol YPF no habría sido renacionalizada o expropiada si no hubiera descubierto el yacimiento de Vaca Muerta. Es decir, claro, mientras haya aquí unos señores que mantienen la inversión y las infraestructuras para el refino y la extracción de petróleo de los yacimientos que ya sabemos que están ahí, pues bueno, no salen las cuentas. Ahora bien, resulta que estos señores han descubierto un yacimiento muy rico y se van a quedar con su parte porque para eso habían invertido. Oiga, qué injusticia, ahora voy y me lo quedo yo todo. Yo no sé desde qué punto de vista está trazada esa ética, digamos, empresarial. Es decir, si no creemos en la iniciativa privada en ningún caso, pues nos vamos al socialismo real. Pero si estamos defendiendo un sistema mixto o un sistema extremo de libre mercado, alguna iniciativa o alguna cabida tendrá que tener la iniciativa privada, y es sana y es saludable, por una razón muy sencilla, porque antes de que llegara, por ejemplo, esa inyección de capital de la Repsol, pues hombre, las extracciones de petróleo de YPF y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la extracción y el refino, pues eran deficitarias. Es decir, y esa empresa pues tampoco era boyante. Claro, cuando llega Repsol, inyecta capital y aquello empieza a funcionar, nos lo quedamos. A ver, los recursos no están ahí, hay que descubrirlos. Los recursos naturales, dicen, no, es que están ahí y ya son de todos y cuidado no los gastes. No, los recursos naturales, la cantidad de recursos naturales depende de la cantidad de recursos que se dedica a explorarlos. Y también depende de la investigación que se haga de cómo se pueden emplear. Es decir, no estamos limitados en cuanto a recursos naturales. Hay varias Los palabras. servicios públicos, si fueran sobreabundantes, si fueran como el aire, sería absolutamente injusto, ¿no?, el limitarlos o que alguien se los apropiara para sacar un beneficio. Pero los servicios públicos, para dar un servicio público, primero hay que contratar profesionales muy cualificados, en algunos casos, como es el de la sanidad y el de la enseñanza,
fuerza y además hay que dotarlos y hay que pagarlos, ¿no? Es decir, eso no trabajan gratis. Porque claro, si lo que se trata es de hacer una gran ONG mundial a todos los niveles y a todos los sectores, pues oiga, trabajemos todos gratis, formemos una gran comuna. Pero es que la experiencia y la historia demuestra que eso no es viable y además suele acabar en un baño de sangre. Hay varias palabras pedidas, pero antes tenemos que ir a Zapping Apache. No está bajo ningún concepto en el orden de prioridades del Gobierno en cuanto al proceso de modernización y privatizaciones la necesidad de hacer caja. Casi 30.000 millones de euros en 8 años. Las privatizaciones, o como el Gobierno las definió, el programa de modernización del sector público empresarial, se convirtieron en la gran mina de oro del mandato de José María Aznar. Después que nacionalizamos los hidrocarburos, esta empresa está rentando a Bolivia. Este año, nuestra empresa, la empresa de los bolivianos, va a recibir 3.500 millones de dólares mínimo. Clárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la nacionalización del yacimiento Malcucota, localizado en el departamento de Potosí, suroeste del país, una de las reservas mundiales más importantes de indio e iridio. La nacionalización de la industria petrolera venezolana, que ha traído consigo importantes aportes sociales. En los últimos 10 años se ha logrado obtener más de 354.000 millones de dólares derivados de la renta petrolera, para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. La ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano básico. En España este derecho está pasando a manos de empresas privadas. En 33 capitales de provincias la gestión de este recurso básico ya es privada, por lo que el precio del agua se está incrementando. Rafa. Sí, no, yo creo que cuando hablamos o deicicamos el lucro, hay algunos dirigentes de los grandes monopolios que de vez en cuando pues nos ponen los pies en la tierra, ¿no? Y yo creo que lo que dijo ese directivo de Bayer de nosotros no hacemos medicamentos para indios, nos aclara realmente cuál es la finalidad que tiene el capitalismo, ¿no? Y evidentemente hoy hay personas que mueren de enfermedades perfectamente curables en el mundo para poder mantener el lucro de las farmacéuticas, porque bueno, pues es mucho más interesante que se hagan medicamentos de adelgazamiento para el norte que la gente en el mundo pues tenga hoy el derecho a la salud y a la vida, ¿no? Y eso es un baño de sangre, pero es un baño de sangre silencioso en muchos casos, del que lógicamente son también responsables con ese mensaje pues los gobernantes del norte, ¿no? Y yo creo que además hay una idea que es muy interesante, ¿no? Cuando se habla de las grandes pérdidas de lo público, normalmente suele ser quien gestiona las empresas públicas y las lleva a la quiebra, es quien nos dice, lo público no funciona, ¿no ves cómo lo acabo de quebrar? No es como lo acabo de quebrar, lo he quebrado y seguidamente lo he quebrado externalizándolo paulatinamente y convirtiéndolo en un negocio de 4 amigos y luego lo único que tengo que hacer es terminar de privatizarlo, ¿no? Creo que es un mensaje muy antiguo del neoliberalismo, que es primero vamos a quebrar el sector público y luego se lo vamos a entregar atado de pies y manos y a precio de saldo, de gallina vieja, que dicen en Latinoamérica, a precio de gallina vieja, se lo vamos a entregar a los 4 amigos que son los que lógicamente se han lucrado en esos procesos de privatización, ¿no? Los recursos naturales están ahí, y tan están ahí que muchos libros de texto norteamericanos a los niños les ponen un triangulito sobre el Amazonas y dicen que eso no es Brasil. Y eso es porque hay un objetivo y lógicamente hay que ir demostrando hacia dónde están los recursos y qué es lo que hay que apropiarse, ¿no? Y es un objetivo estratégico de ese nuevo siglo norteamericano que desgraciadamente pues ha quebrado junto con Lehman Brothers y ese proceso, ese modelo económico y ese modelo social que significaba el neoliberalismo. Y ahora hay que pensar en otra cosa. Porque ya es el momento de pensar otras cosas. Y lo que ha hecho, bueno, eso es lo que nos toca hacer ahora, ¿no? Y evidentemente lo que no es viable es privatizarlo todo, porque eso es un fracaso. Y es el momento de planificar democráticamente. Yo creo que además hay una cuestión que se ha planteado antes. Un ejemplo de fracaso. Yo es que decís que es todo un fracaso. Canal No ha sido un fracaso. Yo no digo nada más que lo que han dicho las cumbres de los grandes mandatarios internacionales desde 2008 hasta ahora.
No he visto todavía a nadie que esté dando la zambomba, celebrando precisamente el triunfo del capitalismo. Creo que hay un problema serio con la tasa de acumulación. Tienen un problema serio. Enrique. Sí, voy a retomar una cosa que planteó Emmanuel, que es el tema de la sanidad, ¿no? Y yo creo que Jesús ha planteado una cuestión que es interesante, que debemos diferenciar igual sectores donde la intervención pública es imprescindible, o al menos no sé el grado de imprescindibilidad que él ha planteado, pero al menos que tiene que haber un interés desde el punto de vista de la gestión pública, y otros sectores que deben ser sujetos puramente al libre mercado. En el tema de la sanidad, y que es no una polémica, sino una lucha actual existente, la ciudadanía de cualquier tipo ha tomado conciencia de que estaba ante un bien público, un bien de todos, y que había que defenderlo. Y que el criterio de eficacia de ese bien público era altísimo, y lo ha dicho Emmanuel. El informe Bloomberg del 2013 señala que España, con el indicador que une esperanza de vida con calidad, es decir, sin enfermedades últimas, y Producto Interior Bruto, nos sitúa en el primer lugar de Europa y en el quinto lugar del mundo. Pero es que la sanidad no solamente es un servicio, también es un sector económico de extraordinaria desde el punto de vista de calidad de empleo, desde el punto de vista de generación de I+D en la gestión y en la intervención hospitalaria, y todo eso se quería colocar en manos, y se va a querer colocar en manos de gestores privados exclusivamente pero ya no es ni siquiera para su beneficio, sino encima para una mala gestión, porque decía Manuel, cuando una empresa va mal, se hunde y desaparece el mercado. Eso es mentira. El Hospital de Alcira les tienen que estar insuflando dinero desde la Generalitat de Valencia continuamente. Warner Bros. En Madrid hubo que meterla por 2 veces desde la Comunidad de Madrid dinero ante su fracaso empresarial. A los empresarios madrileños que se caracterizan por vivir prácticamente casi todos del presupuesto público y de la gestión del presupuesto público, se les está inyectando continuamente capital público. Entonces, no, por favor, no hagamos la caricatura de que lo privado es ineficaz, que no aporta, etcétera. Vayamos a un problema fundamental, que es el que planteé al principio. Y empresas que fracasan y continúan son evidentes. Por ejemplo, Prisa, ¿no? No tiene un grado de endeudamiento. No tuvo mucho éxito, ¿no? Andrea. Sí, cuando Manuel planteaba que el objetivo de las empresas privadas es el lucro y que si no sirven los clientes le dicen adiós y se cierra, hay que ver, porque los clientes en la sanidad pública no son usuarios ni clientes, sino que son pacientes y enfermos. En la educación no es un tema de intereses a rédito, ni muchísimo menos. Son otros conceptos y otras apuestas las que se realizan sobre la educación pública y sobre la educación privada, esta que tantas subvenciones puede dar en colegios segregacionistas. En la cuestión de la sanidad pública, por suerte que tenemos una pequeña victoria recientemente con un fallo de la Audiencia Nacional, y que ha significado la renuncia del consejero de Sanidad, gracias a la marea blanca, a lo que representó el conjunto de ciudadanos implicados en un tema tan caro, pero no caro económicamente, sino tan importante a lo cotidiano, a la vida y a lo cotidiano, que significó la renuncia de ese señor, que seguía apostando a una privatización de sanidad que, por cierto, sigue desmantelando de una u otra manera los distintos hospitales públicos. Por ejemplo, en el Hospital Clínico de Madrid hay 2 bombas de radioterapia. Una han resuelto que no servía y se cerró. No que no servía, que no era rentable. Se cerró. Hay una sola bomba. No es que ha cambiado la necesidad de los pacientes ni de la población de Madrid para concurrir a dicha terapia. Psico-oncología, un servicio que se cerró. Se puede realmente cuestionar que psico-oncología es algo
para ser dejado de lado ante un paciente de cáncer? Creo que de modo alguno. Lo que tenemos que ver es justamente de qué se trata cuando hablamos de servicios públicos que nos competen en responsabilidad y en necesidades a todos los ciudadanos. Está claro que, y no a las cajas de las empresas privadas. Tener cáncer o envejecer no es rentable, pero yo quería plantearle a Manuel una pregunta. Hubo una enorme polémica en España cuando se produjeron nacionalizaciones de empresas españolas en América Latina, como si de alguna manera eso nos afectara a los españoles, porque tú lo decías antes muy claro, una empresa está hecha para ganar dinero. Repsol responde ante sus accionistas. ¿Qué perdemos nosotros como ciudadanos españoles si a Repsol le aplican la legalidad de otro país y eso le supone tener pérdidas? ¿Por qué se produce esta obsesión entre los gobernantes en España de si nacionalizar una empresa privada española en Argentina eso tiene algo que ver con nosotros? Estoy de acuerdo. Es lo que se llama capitalismo de Estado. Yo, y de hecho lo escribí en su día, cuando el gobierno tomó cartas en el asunto, incluso amenazando, incluso llegando a aplicar sanciones de carácter arancelario a ciertos productos argentinos tras la nacionalización de YPF, yo critiqué esa medida, porque ¿qué culpa tienen los productores de soja en Argentina, privados, por cierto, por lo que haga su gobierno irresponsable? Con la presidenta Kirchner a la cabeza. Es un caso que acontece a una empresa privada y que debe ser resuelta por esa empresa privada en los tribunales internacionales de arbitraje. Es problema de sus gestores el haber arriesgado su capital y el capital de sus accionistas en un país que evidentemente no quiere empresas privadas, que lo que hace es ahuyentar el capital. Allá ellos. Es evidente que a Argentina le va fantásticamente. Es una cuestión de diferenciar conceptos. El capitalismo no es privatizar beneficios y socializar pérdidas. El capitalismo es privatizar beneficios y privatizar pérdidas. Yo siempre me mostraré, y siempre he mostrado, opuesto al rescate de cajas de ahorros. Yo, por suerte, no, de mi dinero, de mis impuestos, ni uno ha ido a rescatar un banco privado. Han ido a rescatar cajas de ahorros que eran gestionadas por políticos, que eran entidades semipúblicas. Por lo tanto, el capitalismo es eso, privatizar ganancias y privatizar pérdidas. El mercado, segundo concepto importante, el mercado, no hay nada más democrático que el mercado. ¿Por qué? Porque yo, como consumidor, el mercado no es unos y otros, el mercado somos todos. Yo produzco y yo también consumo. Y yo como consumidor elijo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, qué cadena de radio escucho, qué compro en un supermercado, qué ropa compro. Es decir, estoy eligiendo constantemente y elijo lo que más me beneficia. Y son esas empresas las que, sirviendo mis intereses, logran beneficios, logran lucrarse y generan puestos de trabajo y empleo. Y un tercer punto muy importante, para concluir, el tema de la sanidad. Yo lo único que exijo, lo único que me gustaría es que me dejen elegir, por favor. Lo único que quiero es elegir. ¿Por qué? ¿Por qué? Estáis tratando de señalar o destacar que la sanidad pública es muy importante, que la gestión ha de ser pública, que ofrece un gran servicio. Vale, muy bien. Hace unos días, Muface, el 81% de los funcionarios son unos privilegiados, porque pueden elegir entre gestión pública o gestión privada, seguridad social o seguros privados. El 81%, qué casualidad, eligen empresas privadas de sanidad. Hombre, entre otras cosas porque no tienen que renunciar a la pública. Si le dijeras tú al de Muface que si tiene una cosa seria no se puede curar en la pública, igual se quedaba con la seguridad social. Tienen que optar, Emanuel, hombre, sí, pero si te pasa algo grave, esto todo el mundo que tiene... Dice el médico, uy, esto es serio, entonces a la pública. Pagamos por doble partida. Claro. Emanuel. Claro que pagamos por doble partida. En realidad lo que vivimos es un tiempos de capitalismo subvencionado, pero si echásemos un repaso histórico, podríamos decir que el capitalismo siempre ha estado subvencionado. El Estado siempre ha estado al servicio de los grandes capitales, no de los pequeños. No vivimos en sociedades de mercado, vivimos en sociedades donde hay grandes oligopolios bancarios, que en el caso español, pues al fin y al cabo se forman previamente al franquismo con la dictadura de Primo de Rivera y después con el franquismo que permite el status quo bancario y prácticamente se juega todo ahí. Ahora se van a hacer con las cajas de ahorros, que por supuesto ya estaban absolutamente penetradas y gobernadas por la clase política, un desastre.
Lo vemos también, por ejemplo, en el sector de la construcción español, que es la gran joya del capitalismo español, son sus grandes constructoras. Pues al fin y al cabo han sido alimentadas provechosamente o pródigamente por el Estado. De Florentino Pérez y pues que no además nada, empieza no en un ayuntamiento. De Florentino Pérez, sino que podríamos decir que ACS no es de Florentino Pérez, es del Grupo Alba Corporaciones, que es al fin y al cabo la banca Marx. ¿Y la banca Marx cómo se forjó? Pues gracias a ser el empresario de Franco, el gran banquero de Franco. No hay que construir puentes. El contrabandista del Mediterráneo. No hay que construir puentes ni Por carreteras. supuesto que hay que construir puentes y carreteras. Lo que no tenemos es que construir... No, si no se trata de eso. Lo que no se trata es de tener más kilómetros de carreteras que las que tiene Francia, más kilómetros de autovías y desde luego más kilómetros de AVE que prácticamente cualquier país del mundo excepto China. Eso es un absurdo. Eso es un despilfarro. No solamente lo deciden los políticos. Esto se reúnen 5 grandes constructoras y le presentan, por ejemplo, a nuestro viejo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, oye, chico, entierra la M30. Y él, pues obedece. Es así, si son uno y lo mismo. El problema no es que haya capitalismo de Estado, lo vamos a llamar capitalismo subvencionado. Capitalismo de Estado era la Unión Soviética. Nosotros vivimos en el capitalismo subvencionado. Capitalismo de Estado de la Unión Soviética. Hombre, sin lugar a dudas. Jesús, qué pena que se vaya acabando el programa cuando nos vamos animando. No, vamos a ver, es decir, yo quiero hacer una reducción al absurdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el asunto de la sanidad, que se está diciendo que se están vendiendo hospitales y centros de salud, y la verdad es que no había nada de eso. Se trataba de externalizar determinados servicios y la gestión de alguno, como pasa en otras comunidades autónomas. Y aquí en Madrid también se conoce que somos especiales. Pero bueno, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Es decir, claro, se podrá decir, hombre, es que la sanidad pues es un bien de primera necesidad, porque claro, a todos nos importa. Bueno, entonces, ¿por qué confiamos la producción y distribución de alimentos, que es todavía más importante, a empresas privadas? ¿Por qué no crear una gran empresa pública que garantice que van a llegar el suficiente número de hogazas de pan, el suficiente número de litros de leche, el suficiente número de verduras, de carne, etcétera, todos los días? No vaya a ser que como la empresa privada solo se guía por el lucro, resulta que deje sin comer a unos cuantos porque así va a ganar más dinero. Es decir, pues apliquemos ese mismo argumento tanto a la educación como a la sanidad. Que evidentemente nos importa mucho, claro que nos importa, porque es nuestra salud y es nuestra educación y la de nuestros hijos. Pero eso no quiere decir que vaya a estar mucho mejor atendida o el servicio mucho mejor provisto solamente porque haya un grupo de funcionarios que se dediquen a esto. Se puede proveer de otra forma, aun cuando eso se financie con impuestos, que siempre se nos olvida decir, parece que son unas cosas que están por ahí y que es gratis. La sanidad, la educación y los servicios públicos los pagamos con impuestos, naturalmente. Es decir, y el mito ese de que los ricos pagan más y los pobres pagan menos, pues es eso, un mito, porque al final quienes pagan los impuestos son las clases medias, que son las que tienen que financiar todo esto. Los ricos cuanto les más hacen barato amnistías nos salga, fiscales. porque el pueblo somos nosotros, cuanto más barato nos salga y cuantos menos impuestos paguemos y tengamos unos servicios públicos razonables, pues yo creo que será mejor para todos, ¿no? Independientemente de si el que lleva la bata blanca es un funcionario o resulta que es un médico de una empresa privada. A mí lo que me interesa es que me atiendan, porque al final lo que importa es que el servicio se preste eficientemente y al menor coste posible y con el menor consumo de recursos posible. Esa es la cuestión. Estamos llegando al final. Un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Enrique. Minuto de conclusiones. No puedo hablar más. Un minutito, con cronómetro. No, yo es que creo que la intervención de Manuel nos define un tipo de mercado inexistente, mercado perfecto, cuando en todas las categorías de la teoría económica, aparte hay mercados imperfectos, oligopolios y monopolios, ¿no? Y que es lo que funciona. Pero yo, hablar de este mundo ideal de la eficacia de las empresas, cuando hemos vivido el hundimiento de los grandes grupos financieros internacionales a los cuales hay que rescatar, no se ha rescatado solo a las cajas de ahorros, que eso sería para otra discusión, se ha rescatado sobre todo a toda la banca europea, empezando por la banca española, de forma generalizada. Primera cuestión. Segundo, el mito de la ineficiencia de lo público. Hay cosas públicas ineficientes y cosas claramente eficientes. Hemos hablado de la sanidad como un ejemplo. Pero es que ahora mismo, y hablando ya de temas, ya que tengo un alcalde aquí, el informe del Tribunal de Cuentas nos define que en limpieza viaria, en recogida de basuras, es
más barato el servicio público que el servicio privado, y también en otros servicios. Se acabó tu minuto. Muchísimas gracias, Enrique. Manuel, minuto de conclusiones. Sí, solo un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí el caso español, una educación que establece un doble sistema, un sistema dual. Por un lado tenemos la pública y por otro lado tenemos la concertada. La concertada es enseñanza privada que pagamos con dinero público. Qué casualidad que tengamos uno de los peores ratios y una de las peores calidades en educación. Y qué casualidad que países que, por ejemplo, están en las mejores posiciones en cualquier ranking, incluido el PISA, por ejemplo, Finlandia y Dinamarca, prácticamente toda la educación es pública. Muchísimas gracias, Emanuel. Jesús, minuto de conclusiones. Bien, vaya por delante que yo no soy partidario de salvar a los bancos en quiebra. Es decir, como liberal entiendo que se les debería haber dejado quebrar y no echar dinero de los impuestos de todos pues para salvar unas empresas ruinosas. Hablas de la concertada. Bueno, yo creo que la concertada no es responsable precisamente de las bajas ratios de PISA. Ha sido una calculada degradación de la calidad de la educación que no viene de los gobiernos del Partido Popular, viene de muy atrás. Viene desde el año 1971, que se siguió una senda, la de la comprensividad, que todos tenían que estudiar lo mismo durante el mismo número de años y además vamos a bajar todos el nivel para que todos aprueben. Pues eso al final ha derivado en lo que tenemos delante, en un fracaso. Se terminó el minuto, muchísimas gracias. Andrea, tu minuto de conclusiones. Sí, bueno, creo que la cuestión de hablar de sistemas, de empresas públicas, creo que fundamentalmente tiene que operar en nuestra conciencia en que las empresas públicas responden a servicios comunes, a la cuestión de la comunidad, del conjunto. No pueden ser parte de negocios de empresarios ni pueden ser parte de currículum para determinados políticos para la famosa puerta giratoria. Aclarar además que América Latina es una larga historia de saqueos, primero con el colonialismo, después con el neocolonialismo económico sobre sus recursos naturales, y que si alguna vez, por supuesto, yo no tengo nada que ver con la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, nada en su política, más, estoy en contra de su política extractiva y estoy a favor de la conservación de la naturaleza que hacen los pueblos originarios, absolutamente de acuerdo, pero sin embargo apoyo todas las medidas que hacen a la redistribución natural de los recursos propios. Manuel, tu minuto. Las empresas públicas no sirven a nuestros intereses, única y exclusivamente sirven a los intereses de los políticos. Las empresas públicas no son del pueblo, son de los políticos y más concretamente de los partidos políticos en el poder. Las empresas privadas, por el contrario, sirven única y exclusivamente a nuestros intereses. No hay nada más democrático que el mercado. Es más, todos tenemos la posibilidad de ser propietarios de empresas privadas, comprando en bolsa las empresas que más nos interesen o más nos gustan y satisfagan. Y ya como colofón, el paradigma de la socialdemocracia hace 20 años eran los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Holanda, Dinamarca. Pues bien, esos países están apostando por convertirse en una sociedad de propietarios. La mejor educación en la finlandesa, con criterios de gestión privada. La mejor sanidad de Europa, la holandesa, totalmente privatizada. El minuto, Rafa, tu minuto. Sí, bueno, yo creo que es el momento de plantearnos y mirar al exterior y de verdad que veo el idealismo del mercado y el idealismo de un capitalismo ineficiente y fracasado una y otra vez expresándose. De verdad, la gente no es que haya dejado de elegir o no quiera elegir solomillo, es que no puede comprarlo. Es decir, no hay ninguna campaña de boicot al solomillo, sino que realmente hay gente que tiene serios problemas para poder acceder a productos básicos en este momento, ¿no? Productos que se ha demostrado que como mercancías tienen sus limitaciones. Y a mí, sinceramente, me parece que hoy haya millones de viviendas vacías en este país es una demostración y que haya un nivel de inseguridad habitacional en este país, habiendo viviendas vacías, es increíble, cuando además nos hemos dedicado a salvar bancos con miles de millones de euros. Me parece increíble que habiendo capacidad suficiente para que nadie tenga que vivir sin luz en este país, para que nadie tenga que vivir sin agua, para que nadie tenga que vivir sin gas, y
nos podamos permitir el lujo de que en este momento se estén cortando los elementos esenciales para poder vivir. Y creemos que eso debe ser un derecho. Fuera de tiempo. Muchísimas gracias a los 6. Hemos tenido un gran debate. Yo pienso en Francia últimamente mucho y recuerdo una frase que me entusiasmó de Jean-Luc Mélenchon, que dijo: si gano las elecciones, lo primero que haré es hacer que el ejército desfile por los campos elíseos para mandar un mensaje a los mercados financieros. Ya me gustaría a mí poder hacer lo mismo. Nos veremos la semana que viene aquí en Fort Apache, discutiendo con el estilo y con la forma que otros no se pueden permitir. Elija Fort Apache.